Bueno, yo soy Ernesto Sánchez Barba. Mis abuelitos son de Tepatitlán, justo por ahí, eran mis abuelitos maternos. Y nací en Guadalajara, ahí mismo hice mis estudios con los hermanos maristas, ¿verdad? Porque también hay los padres maristas, ¿verdad? Somos los hermanos. Somos 4 ramas, prácticamente independientes, aunque nacimos en cierto momento en el mismo origen, vamos a decir. Y bueno, con mucho gusto ahí estuvimos compartiendo en el mismo grupo con Ismael. Y qué mejor que si yo pude vivir la experiencia del sínodo, pues el poder compartir algo de ello. O sea, es un regalo que yo recibí, creo que lo mínimo que puedo hacer es compartir algo. Y bueno, compartiendo quizá más aquello, más allá de lo que es el documento. No sé si el documento lo habrán visto, está en italiano apenas. Va a ir llegando después en las demás lenguas. Yo se lo paso, que lo vayan hojeando. Ya, si estoy aburrido, pues pónganse a leer algo ahí, para que así al menos lo toquen, lo vean, ¿verdad? Han dicho que a mediados de diciembre salen las demás lenguas. Bueno, no sé por qué está tardando tanto. Yo pienso que porque lo quieren sacar muy, muy bien traducido, ¿verdad? Bueno, cuando había un superior general que decía, corte la grabación, cuando él iba a decir cosas así más. Si luego cuando miran ese video hay cosas que dije así, corten eso, ¿eh? Si no, así me van el Vaticano luego. No sé, no sé. Bueno, con mucho gusto. Mi idea es, a ver, yo les presento una presentación. De ahí quizá les surge alguna pregunta, alguna cuestión. Pues si surge en el momento, ahí la hacemos. O si prefieren también un poco hacia el final, dedicamos la última hora pues a eso, a compartir quizá algo más de reflexión mismo de los puntos que yo traigo, y que sea como eso, sumarnos a la reflexión todos. Yo simplemente trataría como de provocar la reflexión, ¿verdad? Si les parece, es lo que he imaginado para este momento. Pero lo primero, pues agradecer, yo conocía poco realmente de ustedes, ha sido a través de este contacto que, bueno, pues voy conociendo. Admiro ya de entrada el hecho que son así, las 3 ramas prácticamente en una fraternidad. Y eso me parece que es un signo profético, yo creo, en nuestros tiempos, ¿verdad? Y lo digo sobre todo por ese caminar más quizá de los laicos, que sabemos que por mucho que en el papel lo decimos, todavía falta camino a realizar. Entonces, qué bonito que grupos como el de ustedes, al servicio de la palabra, ¿verdad? Qué mejor que eso. Entiendo que su carisma básicamente es eso, ¿verdad? Y que lo vivan así, y desde luego los consagrados, consagradas, todas lo que son las diferentes ramas. Y también ofrecerles que el día que quieran descansar, en fin, está la casa un poquito más grande que la suya, ¿verdad? Le decía uno, hoy qué bien tener una casa pequeña, sencilla, la nuestra es heredada de hace 50 y pico años y no sabemos qué hacer con ella, ¿verdad? Pero cuando gusten, de veras, lo digo en serio. Es la última estación del metro B, la Laurentina, y ahí a 10 minutitos y puedan venir a pasar el día, en fin, lo que gusten. Lo digo en serio, lo digo. Muchas gracias. Ya los mexicanos saben que cuando ofrecemos la casa, sí, no vaya a pasar como uno que... Y nosotros la palabra también, la tomamos en serio. Exacto. Sí. Nuestro carisma la palabra. Así le pasó a un provincial que fuimos a Nairobi o no sé qué, y bueno, lo típico, educación nuestra, ¿verdad? No, pues muchas gracias, y ya saben, ahí tienen su casa en tal lugar. Uno dice así, pues como para decir, a tus órdenes, ¿no? Ya como a los 6 meses le escribió aquel provincial, le dice, bueno, ya que me has ofrecido tu casa, yo pienso ir una semana a ese país y estar, entonces, la tomó literalmente en serio. Digo al otro, ándele, para que ande de educado otra vez, vea que la gente se lo va a tomar en serio. Bueno. Al final yo digo muchas cosas menos lo que preparé, ¿eh? Espero llegar, ¿eh? Bueno. Lo primero les muestro, pues, así, pude tener el privilegio de vivir en la casa de las hermanas de María Bambina, junto a la columna de San Pedro, y esa es la foto que tomé desde la terraza. Cuando vayan por ahí, basta que toquen la puerta, María Bambina junto a los agustinos, y digan que quieren preguntar el precio, lo que sea, se meten y las dejan ir a la terraza las hermanas, ¿eh? Y vale la pena. En general lo dejan, es una comunidad religiosa de hermanas. Bueno, entonces tuve ese privilegio no solo de estar hacia 3 pasos del aula sinodal, pues también de tener esta vista, de pasear por la noche, de ver también lo bonito de San Pedro, y también la noche ver tanta pobreza, toda esta gente que literalmente duerme ahí abajo de esas columnas, de esos techos, ¿no? Todo eso impresiona. El ver también, me encontré con varios de la comunidad Sant'Egidio,
que van, no sé si un día o dos por semana, están con ellos, les llevan algo. Bueno, pues todo eso de alguna manera es una experiencia, no solo ver el turismo que pasa por ahí o los peregrinos. Bueno, ¿qué poder decir del sínodo? A ver, lo primero, me parece que ha sido un sínodo desde el título que se ha escogido. Esto se le debe al Papa Francisco, así de fácil. Había 3, 4 temas, y recuerdo cuando unos meses antes, no sé si era allá en la USG donde estábamos, que Baldisseri, el cardenal, vino un momento a hablarnos. No sé si fue ahí. Y él mismo dice, de los 3, 4 títulos, el Papa dijo claramente, los jóvenes, porque tenemos que poner ahí el corazón. Y luego interesante nos decía, el título fue, los jóvenes, o sea, primero es los jóvenes. Y desde ahí reflexionemos la fe y el discernimiento vocacional, pero el foco es los jóvenes. Entonces me pareció desde ahí tanto la opción como el proceso. Parece que es de los sínodos que ha tenido mejor proceso de preparación. No sé si antes a ustedes les tocó participar en alguno de los movimientos de las conferencias episcopales, o quizá en su congregación misma, de los procesos de consulta que hubo. Nos decía el secretario que prácticamente, aparte de esa reunión que hubo con el Papa en marzo, con unos 300 jóvenes de todo el mundo, parece muy buena por la escucha y la actitud también del Papa y de los que estaban ahí guiando. Había conectado simultáneamente unos 15.000 jóvenes por Facebook en esa semana, y decía el secretario, el salesiano, uno de ellos, decía, prácticamente tenemos acumuladas 20.000 páginas de todo lo que nos llegó, para de ahí elaborar el Instrumentum Laboris, ¿verdad? Que es el documento base, que quizá lo han ojeado, lo han visto, con el que se inicia el sínodo, ¿no? Bueno, entonces para decir, hubo mucha preparación, mucho interés, y yo diría mucha expectativa también, ¿verdad? Y de una vez lo digo, no estoy tan seguro si los medios de comunicación han sabido, o hemos sabido, incluso desde el sínodo, me incluyo, poder transmitir al mundo lo que ahí sucedía. Tengo la impresión que salían 3, 4 cositas, justo los puntos de tensión y conflicto, pero no el real contenido. Y a mí me da una pena eso, porque los que lo vivimos desde dentro, yo digo, pero ¿cómo es posible que esa es la noticia que hacen de esto? Bueno, entonces para decir, un sínodo con una opción muy bien preparado. Yo empiezo por contarles pues mi experiencia, así como algo muy personal, ¿no? Lo primero que me ha impactado mucho, les mostraba la foto, es el liderazgo del Papa. O sea, mi primera cuestión es cómo un hombre con, no sé si 81, 82 años, por ahí estamos, ¿verdad? Sí. 81. Verlo con esa serenidad. En un momento que las olas están fuertes, no saben. Él sereno, muy cercano. Su atención, por ejemplo, prácticamente en todas las sesiones, era impresionante verlo. A mí me tocaba, yo hagan de cuenta, si así estaba la sala sinodal, como la ven ahí, nosotros estábamos en la última fila, que es la que no se ve ahí, los 10 superiores generales. Entonces me tocaba verlo de frente siempre. Impresionante, con su audífono puesto por las lenguas que no seguía, porque había 6 lenguas, y todo se lo daban por escrito. Entonces él lo leía, tomaba notas, subrayaba. Yo no lo vi en los 24 días del sínodo un momento o distraído, o bostezando, o cabeceando. O sea, impresionante. Incluso en un momento así personal que tuve con él, porque nos tocó por la coincidencia, le digo, oiga, ¿y usted no se canse de oír tanta cosa y tanto rollo, ¿verdad? Dice, no, dice, es tan interesante lo que cada uno desde su rincón del mundo nos dice, nos presenta, que a mí todo eso me interesa, ¿verdad? A mí me impactó, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando yo pongo aquí la cercanía, era la cuestión de decir, estaba ahí presente. O sea, el primer día llegamos, y al entrar al vestíbulo así del aula Pablo VI, el Papa en la puerta, recibiéndonos, uno por uno, de mano. O sea, ya no es que yo fui a saludar al Papa, no, el Papa vino a saludarme. O sea, es impresionante. A mí ya desde ahí me desarmo, ¿verdad? Y eso no un día, todos los días, ahí estaba. Claro, no todos los días quizá todos saludábamos, pero ahí estaba. En los descansos ahí estaba, como ahorita. Y bastaba acercarte, hablar con él. Y si querías algo más, pues el rosario a bendecir, o la foto de no sé qué. Otro, mire, grábeme un vídeo de 1 minuto, de 10 segundos para no sé quién. Todo disponible. Yo decía, pero ¿cómo hace este hombre? Con esa agenda estar así. Bueno, pero a la vez abierto
y en su manera de hablar y a desafiarnos. O sea, para mí la combinación de este liderazgo es lo que me impresiona. Alguien tan cercano y a la vez que no se queda con las palabras, lo que tiene que decir lo dice. Por eso yo lo catalogo como un liderazgo servidor, por la cercanía, y profético. Bueno, pues algo de fotos para quien siempre nos ayude a iluminar el momento, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos, justo el primer momento nos dice: yo los invito a todos ustedes a que hablen con valentía, y usó la palabra parresía. O sea, quiere decir con libertad, con verdad, con caridad. Dice, y a eso corresponde la humildad en el escuchar. Bueno, bien. Recuerden que nos está hablando a 260 obispos y cardenales, 10 superiores generales, 7 religiosas, 36 jóvenes y un grupito también más de laicos. No recuerdo el número, pero había seguramente unos 10, 15 más, aparte de los jóvenes. Bueno, ¿qué nos dice justo cuando llegamos? Ustedes saben que para llegar ahí casi todos traen ya preparada una como pequeña ponencia de 4 minutos, no te puedes pasar, del tema referente al instrumentum laboris. Y mira lo que dice, interesante. Dice, muchos de ustedes han preparado ya su intervención, gracias por ello, pero los invito a sentirse libres de considerar lo que han preparado como un borrador provisional, abierto a integraciones, modificaciones, bla, 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 que el camino sinodal nos haga hacer. Y luego al final dice, esto es signo de madurez humana y espiritual. Interesante. El abrirse al cambio, el abrirse a otras ideas. Bueno, a mí me impresionó mucho como lo dijo, y yo creo que ahí nos empezó a desarmar al grupo. Bueno, esto por hablar un ejemplito de lo profético como él hablaba. Y hay otras cosas, pero no menciono todo. Otra cosa interesante que incluyó, que podría ser así como muy sencilla, ¿no? Pero dice, cada 5 intervenciones de 4 minutos, vamos a dar 3 minutos de silencio. ¿Y para qué? Para hacer eco de lo escuchado, para correlacionar, para orar, para descansar, yo diría. ¿Sabe usted lo que es de 9:30 a 12:30 y de 4:30 a 7:15? Oír una tras otra intervenciones de 4 minutos, donde me da la impresión, ¿verdad?, que si te dicen 4 minutos, pues quieres ir a toda velocidad para poder decir mucho en 4 minutos, cuando yo creo que tendría que ser lo contrario. Mire, escójame sus 3 ideas que usted va a decir y dígalas de manera que lleguen. Es que era pesadísimo. Digo, bendito sea Dios, metieron 3 minutos de descanso entre cada 5. Dicen que en el sínodo anterior, no. Bueno, pero el Papa decía, es que no es solo para eso, porque en la tarde, que se va a hablar como de manera libre, yo quisiera que hagan eco de eso que les llegó al corazón. Y él lo hacía. La tarde era libre, eran 3 minutos, el que le tocaba la suerte de hablar, porque bastaba pedir con el botón, pues de los 260 le daban la palabra de los primeros 15 que oprimían el botón. Claro. Yo me puse listo, la última semana dije, ay, no me ha tocado ningún día. Salimos a la pausa y fui y apreté el botón. Dije, ya está. Y cuando volví, seguía encendido, dije, muy bien. Y volvimos, acabaron la exposición. Ahora sí, intervenciones libres. Y pum, fui el tercero, ¿no? Y todos los de lado, ¿cómo le has hecho? Ay, yo hace media hora que lo oprimí, les digo, ¿qué astuto ha sido? Pues mañana hagan igual ustedes. O sea, yo no he hecho nada de malo, simplemente que si hay 260, pues yo quiero hablar. Bueno, anecdótico, ¿verdad? Y el Papa hablaba, si eran 3 minutos ya en la tarde, él usaba 1:30. Y decía, a mí hoy me ha tocado el corazón esta idea, esta y esta, de lo dicho por la asamblea, por los jóvenes o por los obispos. O sea, él modelaba ese momento, ¿no? Otros no, tomaban la palabra y a correr 3 minutos para ver cuánto más podíamos decir. Fue paciencia, ¿no? Bueno, esto por ir diciendo cómo un liderazgo de una persona, en este caso, aquí estoy hablando de líderes, no nos damos cuenta lo que puede impactar simplemente nuestra manera de ser y de actuar. El mínimo gesto, a veces la palabra clara, porque dígamelo o no, todos los que están aquí, cuando vamos a hablar a otros, así están expectantes de qué vamos a decir, sí, o qué no vamos a decir, de qué hicimos o qué no hicimos, qué comimos y qué no comimos. Al final estamos como en vitrina, ¿verdad? Ni hablar, es parte del show. Bueno,
Ahí está, por ejemplo, el grupo de jóvenes, que fueron 36 de todo el mundo. Todos ellos habían participado en la reunión pre-sinodal en el mes de marzo. Y miren lo que dice, justo en el número 1, muy bonito. La presencia de los jóvenes ha marcado una novedad. A través de ellos ha resonado en el sínodo la voz de toda una generación. Hemos conectado con ella. Y el sábado, miren, esto fue un momento muy bonito. Vean cuánta gente había, unos 5.000 jóvenes. Todos los obispos y el Papa y los participantes estábamos prácticamente adelante. En primera fila, los jóvenes del sínodo, cosa muy simbólica. Hubo un grupo de unos 100 que estaban adelante, aparte de hacer alguna danza y eso. Nos presentaron testimonios muy fuertes, muy bonitos. Por ejemplo, incluso con alguna proyección, como la que ven. Por ejemplo, de un joven en la cárcel, cómo él ve la misma, o se ve en la iglesia en esa situación. El impacto que le dio cuando el Papa Francisco visitó esa cárcel y estuvo con ellos media hora, lo expresó. Otros voluntarios ahí en tantos países, ¿verdad? Como eso que presento ahí. Bueno, fue muy bonito porque entonces nos presentaban, por ejemplo, testimonios vocacionales también. Creo que eso nos ayudó a ver y a decir, hey, atentos, que no estamos aquí para producir un papel así nomás, que estamos para escuchar estas realidades de todos los jóvenes, ¿no? Bueno, eso también influyó. Otro punto que les puedo comentar es pues la presencia de los 10 superiores generales de la USG, que por, digamos, por estatuto son invitados como miembros, ¿no? Parece que es el segundo sínodo que cuando coincide que uno de ellos es superior general hermano, como es mi caso, y el de La Salle, que es el segundo que está ahí, los dos de La Salle, que tiene aquí el Rabat, el Papa concedió el permiso de que, no siendo clérigos, ¿verdad? Porque el estatuto dice que deberían ser clérigos para ser sinodales, el Papa autorizó y dijo, siendo no clérigos, les autorizo la posibilidad de votar y ser miembros de derecho pleno. Esto se lo digo, apenas ha sucedido en estos 3-4 años. Hace años, por ejemplo, mi superior general fue invitado. Estaba por ser así elegido y el Vaticano dijo, no, 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 son hermanos, solo invitados. Hay una pequeña evolución. Lo digo porque están también las religiosas. Y claro, empezó la cuestión, ¿y por qué los hermanos sí votan y las hermanas no? Con toda razón. Y dije, miren, primero eso no es decisión mía, es el Papa y yo si voto o no voto, no se preocupen. Pero después fue interesante. Hicimos una reunión y yo les digo, miren, este es el sínodo de los obispos. Es como si en un capítulo de los religiosos, por ejemplo, de mi congregación, pues yo invito jóvenes, laicos, laicas, muy bien, pero canónicamente solo pueden votar los hermanos porque es congregación de religiosos. Cada congregación tiene sus normas, ¿no? Pero aquí es igual. Y yo creo que la invitación de estas 10 congregaciones es, no tanto creo en la mente de cuando se hizo ese reglamento, la representación de la vida religiosa, sino más bien del sacerdocio en estas congregaciones, porque simplemente el de los jesuitas, que salió escondido allá atrás porque se puso el padre, por ejemplo, Sosa, o el de los salesianos, pues díganme ustedes cuántos sacerdotes tienen religiosos en el mundo. Estamos hablando de 14.000, de 15.000. Bueno, pues son presencias importantes, ¿no? Pero yo digo, no, yo creo que la Iglesia tendría que ir dando el paso a decir, es opinión mía, está bien que sea el sínodo de los obispos, quizá a futuro hay que ir haciendo el sínodo de la Iglesia, como se hace en las diócesis. Yo ahí les decía, no es nomás que voten los hermanos o no, tenemos que votar los hermanos, las hermanas, los laicos, las laicas y los jóvenes, junto con los obispos y los cardenales. Bueno, esto tendría que hacer todo un cambio de estatuto, de mentalidad. Pero yo al menos, por ejemplo, yo lo pongo ahí y digo, a mí me ayudó a reflexionar mi propia identidad como religioso hermano. ¿Ustedes tendrán hermanos o no? No lo sé. En sus, sí, por ejemplo, sí, eres hermano. Bueno, pues muy bien. Sabes que bueno, en la iglesia la vocación de hermano siempre ha quedado así como opacada un poquito por la historia, ¿verdad? Alguna congregación, quizá como la nuestra, donde todos somos hermanos, bueno, pues eso no lo vivimos como problema. No, no, los lasallistas, nosotros, quizá las que tienen hermanos sacerdotes se pueda dar más, porque históricamente recuerden en algunas congregaciones, el que no estudiaba o no podía no sé qué, pues era el hermano coadjutor o así, era como esa la mentalidad, pero yo creo que eso ya pasó, ¿no? Estamos hablando de una vocación plena, pues como la de un laico casado, soltero, qué sé yo. A mí me ayudó y luego también me confirmaba, porque ya se podrán imaginar ahí los títulos, ¿no? Pues normal.
Si era el Papa, su santidad, ¿verdad? Si era un cardenal, bueno, su eminencia reverendísima, monseñor, no sé qué, su excelencia. Y a mí cuando me nombraban hermano, frater, ¿verdad? FR. De aquí. No, hermano Ernesto. Decía, el mejor título que me pueden dar. Porque eso soy, hermano Ernesto. Y con gusto. Incluso mi segunda intervención, el que estaba leyendo se equivocó, porque FR en inglés es padre, ¿no? Father. Pero en italiano, en latín es frate. Entonces el que me nombra dice, padre Ernesto Sánchez. Y yo agarro el micrófono y digo, hermano. Y ya empecé. Y ya en la pausa varios, uy, has defendido tu identidad. Le digo, si no la defiendo yo, ¿quién la va a bueno, eso por lo anecdótico, ¿no? Cuando llegué al Vaticano por mis papeles el primer día, claro, yo venía vestido, pues, normal, ¿no? Y los de la Guardia Suiza. Pasó primero un cardenal y luego seguía yo. Y le digo, vengo por mis documentos, voy a ser sinodal. Y dice, ¿es usted sacerdote? Soy el superior general de los hermanos maristas. Pase los controles primero. Bueno, me mandó por los controles, bien, sin ningún problema. Los pasé, ya volví, ya salí. Al día siguiente, claro, había que ir con la sotana, porque es obligatoria. Bueno, mi sotana, mi cruz, aquí llego, ¿no? Claro, parezco lo primero un obispo con esa cruz. Llego y el mismo guardia suizo, clac, buongiorno, y yo, buongiorno. Ahí no hubo controles ya. Bueno, son anécdotas, ¿no? Pero para decir cómo nos falta todavía, y si lo hablo de los hermanos, uy, ¿dónde estamos los laicos, verdad? Bueno, pues ahí somos mucho puente nosotros, yo creo, porque no tenemos de alguna manera, o tenemos más esa libertad en la misma iglesia, de ser consagrados laicos de alguna manera, laicos en el sentido de no clérigos, y podemos hacer un gran puente, yo creo, con todo lo que es el laicado en la iglesia. Yo creo que ahí hay un papel también. No digo que los demás no, pero tenemos más todavía esa posibilidad. Mi congregación lo estamos impulsando muchísimo, en todos los niveles, se lo digo yo. Bueno, después, ¿qué puedo decir? Pues miren, del grupo. Yo creo que en los grupos de trabajo, este es mi pequeño grupo de 32, estábamos de España, de toda América Latina, muy interesante, porque había 3 días de asamblea y 2 días de grupos. Entonces, en los grupos había la posibilidad realmente de trabajar temas, de hacer propuestas, de escribirlas, de firmarlas, y decir, esto propone este grupo. Yo sí puedo decir que hubo un caminar progresivo. Miren, teníamos, bueno, no se ve mucho en la foto, pero había una joven, otra laica que representaba universidades, italiana, otro joven de Cuba y un experto que era sacerdote. Y los demás todos obispos y su servidor hermano. Era interesante, yo pude ver de la primera a la cuarta semana el cambio en la mentalidad en el grupo respecto, por ejemplo, a acoger las ideas de los jóvenes. Entonces, en ese sentido yo digo, si estos 250 obispos han vivido una experiencia positiva, es decir, vale la pena escucharnos y vale la pena acoger esto que esta generación nos trae para juntos construir. Miren, si estos 250 lo empiezan a hacer, y bueno, como el padre Abraham, le voy a bajar 200 que lo hagamos, hay un cambio, porque esto lo vamos a empezar a generar en los procesos. Ahí se dio, se los puedo asegurar. Y hubo momentos en que la participación de la chica o del chico fue tan fuerte que otro obispo decía, perfecta tu idea, y yo la asumo, porque por reglamento tenía que asumirla un obispo, alguien que tuviera voto, ¿verdad? Todo eso es las leyes del sínodo, ¿verdad? Bueno, esto para decir, fue positivo. ¿Que también hubo sus momentos difíciles? Sí. Llegó un momento que hubo algunos temas que, ay, ¿y esto qué? ¿Esto cómo le hacemos? Bueno, pues parecía que o no se resolvían, o al final dijimos, no nos toca resolverlo. Pero digamos una palabra, no podemos no decirlo. Bueno, ya al final puedo poner algunos ejemplos más adelante. Bueno, y quizá por último aquí de mi experiencia, pues también la asamblea tuvo la capacidad en 4 semanas de realmente generar una reflexión nueva. Si usted ve el Instrumentum Laboris y mira el documento final, aunque como gran esquema es el mismo, hay un cambio radical en ideas, en propuestas, en lo que ahí se dio. Decían los 2 secretarios, ¿no? Un jesuita y un salesiano. De veras que existe el Espíritu Santo, dice, en verdad. Y yo también lo puedo decir, porque recuerdo cuando al final, faltando 3 días, nos presentaron el borrador de ese documento, como esquema, las grandes ideas, y yo decía, es que todo lo que hemos dicho en mi grupo, ahí está.
Eso yo lo sentía de mi grupo, ¿no? Es que las 3 ideas que yo dije en mi intervención, ahí están, y no estaban. Eso por poner un ejemplo. Y yo creo que todos nos sentimos. Cuando dimos el aplauso, no, era un aplauso interminable. Entonces yo siento que la misma asamblea vivió como ese ejercicio de decir, sí se puede caminar juntos, aunque nos costó, repito. Alguno hacía la broma y decía, oye, a la hora que le aplauden al papá, hay un grupito que no aplaude mucho, ¿verdad? Bueno, pues paciencia, eso es normal. Tan cansado, te decía. Bueno. ¿Vamos bien? Eso fue lo anecdótico, para que no se me duerma nadie, ¿vale? Bueno, algunas claves del documento. Bueno, esto también lo traje escrito, igual les puede servir. A ver, si quieren, ténganlo, porque quizás es más fácil que lo... A ver, llévate más, porque pueden faltar. Así para que también si alguien quiere seguirlos, sobre todo algunos textos, copié aquí como las diapositivas más importantes. Por ejemplo, ya estamos en la página 4, ahí voy a empezar ahora. Por ejemplo, algo interesante fue, y ustedes que bueno, son de alguna manera, están en el corazón de la palabra, se ha tomado el pasaje de Emaús como el pasaje modelo para decir, nos parece que esta es la clave para conectar con los jóvenes hoy. Porque así es como lo vivió Jesús con los discípulos de Emaús. Y entonces, por ejemplo, ahí mismo expresa, ¿no? Y dice, hubo un primer momento, y que es prácticamente el primer capítulo, reconocer. O sea, Jesús los interroga, se pone en escucha, paciente, de su versión de los hechos, ¿verdad? Lo que ellos contaban. Y entonces les ayuda a reconocer eso que están viviendo. Luego, el segundo momento, interpretar. Con afecto, energía, les anuncia la palabra. Los conduce a interpretar a la luz de la Escritura eso que han vivido. Y por último, los lleva a elegir, que sería el tercer capítulo del documento. Pues son los mismos apóstoles que eligen retomar el camino, sin demora, en dirección contraria, ¿verdad? Entonces van a anunciar. Bueno, saben que este pasaje le podemos sacar 1000 cosas. El sínodo ha dicho, estos 3 momentos van a marcar los 3 capítulos del documento. Y bueno, vamos a ver más o menos cada capítulo así en breve qué es lo que contiene. El primero se llama, caminaba con ellos, junto con ellos. No me hagan caso a las traducciones, ya llegará la oficial. Yo traduje del italiano pues para hacerlo más accesible hoy. Interpretar ese momento como la frase clave, se les abrieron los ojos. Y al elegir, partieron sin demora. Bueno, como los 3 grandes momentos del documento. Ismael ya se sabe de memoria mi conferencia porque me oyó allá. Tú puedes ir al café, Ismael. Bueno, por ejemplo, vean cómo el primer capítulo, que por ejemplo en el método de ver, juzgar y actuar, pues prácticamente son esos 3 grandes momentos, quizá con palabras ahora quizá más actualizadas, ¿no? Y miren, la primera parte del documento habla, por ejemplo, de la importancia de escuchar. Hay unos párrafos preciosos, ¿eh? Ustedes que trabajan todo este tema de la escucha, del silencio, ahí pueden pillar unos párrafos muy buenos, muy buenos. Habla de una iglesia empática, de poder ser empáticos con eso que hoy vive la sociedad y los jóvenes. Habla, por ejemplo, de que no hablemos de los jóvenes como los jóvenes, sino quizá las juventudes, o sea, diversos tipos de realidades de jóvenes. No podemos unificarlos en una sola. Todo lo del mundo digital. Yo hoy por hoy, pues díganme quién no está ahí, ¿verdad? No sé si han visto un pequeño anuncio de IKEA que ha salido estos días en los teléfonos ahí, sobre la familia y cómo no dialoga, y es interesante, ¿no? Pues es un mundo que tiene mucho para bien, pero también mucho para mal. O sea, ¿cómo jugamos con esto? Pero no podemos negarlo. Todo el mundo de la migración. ¡Wow! Hoy es un fenómeno mundial. ¿Quién había visto en América Latina lo que está pasando en esas caravanas hoy? Y pues que están llegando y todo lo que está sucediendo. Pero eso está sucediendo todos los días aquí en el sur. Nosotros hemos abierto una comunidad de hermanos y laicos en Siracusa, y la que les cuento de lo que está sucediendo ahí. Y ahora con los cambios de normativa en Italia, bueno, toda una situación que no podemos cerrar los ojos a ella, ¿verdad? Por todas las consecuencias que también trae. Toda la cuestión de los abusos está muy bien situada, me parece. Ni la focalizamos tanto como que al final en la iglesia es lo único que ha pasado y todos estamos ahí, que no lo es, pero que también tenemos que enfrentar con caridad y con verdad, ¿no?
La cuestión de las relaciones, habla muy bonito de la relación, la afectividad, la sexualidad, etcétera, los jóvenes. Bueno, esto es más descriptivo de una realidad. Después, la segunda parte ya sería como empezar a reflexionar sobre esa realidad. Bueno, pues hablemos de que el Espíritu hoy nos llama por lo de Pentecostés, qué significa ser joven. Ahí, por ejemplo, habla de los jóvenes como la edad del vigor, de la opción, pero también de los jóvenes quizá con capacidades diferentes, que también aportan su parte al mundo y no tenerlos como que son un grupo de jóvenes no sé qué, ¿verdad? Bueno, habla de todo el tema vocacional, vocaciones, me parece muy bien situado de una manera muy amplia, me parece que le da mucha fuerza desde la vocación bautismal a toda nuestra vocación original, digamos, ¿no? Y luego a las vocaciones específicas. Y luego habla del acompañar y discernir, que al final lo señalaré. Y la tercera parte muy interesante, sale un tema muy fuerte que es todo lo de la sinodalidad misionera. Bueno, pues sinodalidad, lo que ustedes viven aquí simplemente estas tres ramas, ¿no? Y ya para ustedes es lo más normal. La pastoral juvenil y vocacional y cómo podemos hacer un renovado impulso misionero y la formación integral, sobre todo ya de candidatos a los diversos tipos de vocación. Bueno, no les cuento todo el documento porque aquí me dan las 12 de la noche, pero al menos las ideas clave ahí están. Bueno, algunos subrayados, a ver, por ejemplo, una primera idea que se me ocurre. Esta idea viene hablando de la tarea educativa de la Iglesia, que es en las escuelas y más allá. Lo primero que dice, estamos llamados a acoger a todos los jóvenes. Entendemos el significado de todos, ¿verdad? Bueno, todas también, ¿verdad? Bueno, ofrecer educación integral. Después, cómo todo esto al final se une al testimonio y anuncio del Evangelio, que quizás es más la parte de ustedes, ¿no? Pero también cómo es apreciada esta educación por parte de los no cristianos. Y esto quizá lo pueden saber en lugares quizá donde esto se da más. No es tanto América Latina, pero hay lugares quizá donde esto cada vez está más claro y más fuerte. ¿Qué dice de la escuela, de la universidad? Muy interesante. Por los que tienen algún pie por ahí metido. ¿Será que yo lo toco porque soy educador, ¿no? Y mi congregación lo es? Pues lugar donde la mayor parte del tiempo están los jóvenes. Entonces, ¿cómo aprovechar de eso? Incluso en el sínodo pasado se llegó a decir, es que hay jóvenes que su contacto con la iglesia será la escuela, no será la parroquia. Yo me atrevo a decir, el contacto de la iglesia de muchos jóvenes será a través de los grupos de ustedes, y no necesariamente quizá de la parroquia tal o de la diócesis, puede ser. Bueno, aquí me gustó porque pues la parte que habla de la cuestión educativa, cultural, cómo hacer ahí también el encuentro del evangelio con la cultura, después toda la parte de las preguntas, ¿no? O sea, cómo hoy hacemos dialogar la fe con las preguntas del mundo de hoy, que nos sobrepasan, ¿eh? A veces que hay que decir, mira, no lo sé, así de sencillo. O con diversas perspectivas antropológicas, y que más y más vienen nuevas, ¿no? O la ciencia, la técnica, los cambios de costumbres, el compromiso por la justicia, bueno, fíjense en un parrafito todo lo que trae, estoy en el mismo número, todavía. Y termina también ese número diciendo cómo vamos a promover ciencia y arte, poesía y literatura, música, deporte, mundo digital, mediático, todo eso en el paquete, pues del anuncio del Evangelio. Bueno, la tercera parte, que de alguna manera ya la empecé, estoy dándome cuenta de eso, pues de todo esto que subrayo yo, Ernesto, a lo mejor ustedes subrayarían otra cosa, entonces lo tengo aquí en la última parte del folletito. La primera sería, hubo en el sínodo como un movimiento de decir, dejemos de hablar de la iglesia y los jóvenes, como si los jóvenes son allá no sé qué y la iglesia somos acá no sé qué. A ver, ¿no será que tenemos que hablar los jóvenes en la iglesia y nosotros con los jóvenes, los agentes? Es que ya el lenguaje traiciona sin querer, ¿no? Pues bueno, ahí el lenguaje del instrumentum laboris cambia tanto al lenguaje del documento final, en ese aspecto. Y hubo un movimiento, y miren la frase en el 116, la participación responsable de los jóvenes en la vida de la iglesia no es opcional. Más fuerte que eso, etcétera, ¿no? Bueno, me gustan así las frases más matadoras, ¿verdad? En vez de hacer cosas para ellos, una pastoral para los jóvenes, vamos haciendo una pastoral con los jóvenes. Este es un cambio de perspectiva, ¿verdad? Bueno, otra idea, todos los jóvenes están en el corazón de Dios.
nos guste o no. Pues ¿cómo hacemos para que estén en el corazón de la iglesia? Incluso los que profesan otra religión o los que tienen otra mentalidad, hoy con tanta diversidad que nos está viniendo de todo tipo, de cultura, de sexo, de no sé qué. ¿Cómo acompañamos todo esto? El sínodo no dio una respuesta a muchas preguntas de este tipo, pero dijo, pastoralmente hay que atender a todos y acompañarlos. Y ya, que el secretariado encargado en la iglesia nos dé las normativas quizá. El sínodo no tenía que darlas, no era nuestra tarea, pero hubo muchas preguntas ahí. ¿Qué hacemos hoy con estas realidades nuevas? Todos en el corazón de Dios. Difícil, llevar todo esto. Bueno, esto fue de los platos más fuertes del documento y que surgió justamente en el proceso. De esto no habla el instrumento Laboris. Ahí les doy un ejemplo muy claro. Y entonces el sínodo empieza a decir que realmente una de las opciones de futuro es la sinodalidad misionera. No la sinodalidad para vernos el ombligo, sino misionera, hacia afuera, pero sinodalidad, o sea, todo lo que es participación. Y dice que esto nos lo ha despertado justamente la relación con los jóvenes. Se lo digo, el aplauso más fuerte se lo llevó un joven y el obispo de Austria cuando habló de sinodalidad. Y el joven cuando habló y dijo la experiencia de él, de sus compañeros que fueron prácticamente torturados y martirizados acá por ser cristianos, ¿no? Ese aplauso no terminaba en sus 4 minutos. Todavía lo recuerdo así, y la cara del joven. ¿De dónde era? De por acá, no sé si de Irak, de esa parte del mundo. Ahora no me lo preguntes porque de memoria no me lo recuerdo. O de Pakistán. Que el Papa les invitaba también a aplaudir, Bueno, ahí fue interesante, porque vinieron a la foto con el Papa, así como todos íbamos a la foto. Yo tengo hasta 5, 6, 7, no sé cuántos. Sí, pues había que aprovechar, era gratis. Entonces, bueno, luego la pagas a la foto, sí hay que pagarla, ¿verdad? Pero al principio el Papa los llamó y les dijo, ustedes están aquí como jóvenes, sean jóvenes, manifiéstense tranquilos. O sea, no se asusten de una asamblea, pues a lo mejor como muy seria, muy acomodaditos todos. Tiene su lógica, hay que tener tu puesto, tu lugar, por el micrófono, por el voto, muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, alguna vez nos podían revolver un poco a todos, ¿verdad? Pero no, hay que ir en orden perfecto ahí. Bueno, manifiéstense. Y si algo les llega y ven que sí, pues manifiéstense. Y si fue menos, bueno, pues también sean educados, ¿verdad? Y aplaudan aunque sea por educación, por decirlo. Muy bien, el Papa les dijo, sean ustedes, ¿no? Alguien me decía por ahí al final que sí, fueron demasiado ellos mismos, que al final el Papa decía a otro, oye, no se me pasó la mano diciéndoles a esto, pero bueno, parece que no, ¿verdad? Después, por ejemplo, bueno, subrayo, los jóvenes coprotagonistas de la vida y de la misión. Y luego, un tema muy bonito que vino y tuvo sus jaloneos. A ver, se expresó varias veces, empezando en mi grupo, me recuerdo, ¿no? Y aquí pues ustedes, bueno, la mitad de este grupo, porque son mujeres, ¿no? ¿Qué papel lleva hoy en la iglesia la mujer? Es que yo creo que es el más importante. ¿Y por qué no está tan ubicado y reconocido? Hay que reflexionarlo, ¿no? Creo que hay congregaciones que en esto van haciendo mucho camino. Y yo pues, pienso que ustedes, la mía pues va haciendo. Hoy te puedo decir que la mitad de mis directores son directoras, ¿verdad? Quizá muchísimos laicos y laicas que están metidos al corazón del carisma, pero esto hace 40 años era impensable, ¿no? Bueno, aquí lo que se trató es decir, si estamos hablando de sinodalidad, seamos conscientes que quizá el paquete más fuerte de trabajo real, de cercanía con los jóvenes, es de la mujer. Empezando los religiosos. A ver, somos 200 congregaciones, cuarta más, cuarta menos, como decimos en México, ¿verdad? Pues las religiosas son 2000. Alguien me decía, pues por eso no nos juntamos las dos uniones, la de superiores y superioras, porque la proporción es totalmente fuera de todo, ¿no? O sea, pero claro, luego tu lógica es, y al sínodo están invitados los 10 superiores generales, y a ver si invitan a 2, 3 religiosas. ¿Qué es eso? O sea, y nosotros lo estamos pugnando desde la USG, ¿eh? Estamos potentes, pero yo cuando le dije al Papa en un momento dado así, le agradecí la posibilidad de que yo como hermano pudiera votar y todo. Me dice, sí, estoy muy consciente, dice, y serán las religiosas también próximamente, dice, pero piano, dice, piano. En italiano es bonito el piano, ¿verdad? Bueno,
aquí interesante, ya le puse puntos suspensivos porque la última frase, pero a mí me choca a que venga, dice la presencia femenina en los organismos eclesiales a todos los niveles, también en funciones de responsabilidad y de participación femenina en los procesos eclesiales de decisión. A ver, el tema de la animación vocacional, qué bonito la manera como está presentado, qué bonita. Porque lo que dice es que en realidad la dimensión vocacional es de toda la pastoral, debería ser el principio unificador. Me gusta que apareciera la cuestión de la cultura vocacional. En un numerito salió, porque en el instrumento Laboris venía una frase. Ese fue mi tema, por cierto, porque a mí me gusta mucho ese tema de la cuestión vocacional. Y cuando yo dije, es que si no hacemos que la sociedad de hoy vuelva a entender desde una nueva cultura vocacional, es que la palabra vocación ya se salió del lenguaje, se salió de la experiencia ya, por muchos aspectos. Entonces hay que sembrar una cultura que es como, a ver, la tierrita con el agua, que voy a poner ahí para que posiblemente venga una plantita y a ver si da fruto. Tiene mucho que darle por ahí, ¿no? Bueno, aparece un número, cosa que me alegra a mí. Pero aquí es todo un tema, porque esto nos cambia el enfoque, incluso a todos los que buscamos vocaciones, ¿verdad? Por decir, para que sigan nuestro carisma, ¿no? El foco es otro. ¿Cómo guardar el equilibrio? Yo digo, hay que guardarlo, que tampoco voy a ser tan ingenuo que yo nunca voy a hablar de mi propia vocación de hermano marista, porque digo, ¿quién va a hablar de ella? Si no yo. Pero no es hablar, es testimoniarla. Pero a la vez yo no voy a tener al joven enfrente de mí solo para decir, a ti te acompaño si vas a ser hermano marista. Y el día que ya no, adiós. No, te acompaño por lo que Dios ha sembrado en tu corazón, para que esa semilla, pues, simplemente se desarrolle y crezca, ¿no? Bueno, un tema que me apasiona, pero ahí era el sínodo sobre la cuestión vocacional, ¿no? Miren, ahí termino con estas 2 o 3 ideas, que es, una, el acompañamiento. Creo que esto también les toca fuerte a ustedes. Y dice el sínodo, es urgente la necesidad de guías espirituales. Y dice, de sacerdotes, de religiosas, de laicos y laicas. Le acentúa por ahí. Hay que redescubrir este ámbito, con lo que va a pedir, por ejemplo, de formación a ello, ¿eh? Hay que dar formación, invertir. Yo le decía el otro día dando una charla, creo que a los josefinos, me tocó ir también un día. Les digo, miren, tenemos poco o mucho dinero, no lo sé. Pero si yo ese dinero que hay, no lo invierto en las personas y solo cuido los edificios, mañana que me muera, alguien va a hacer algo de esos edificios y no sé qué va a hacer. Prefiero gastarme la herencia antes, en las personas, ¿verdad? Invirtamos en esto. Esto pide mucho dinero. Mover gente, cursos. Bueno, si queremos que realmente haya quien acompañe a los jóvenes y quien los escuche con profesionalidad, ¿verdad? Bien. Y pues ya, una idea final es que el acompañamiento es para el discernimiento y no al revés. Y me encanta la idea porque el número 104 dice que el discernimiento es una dimensión esencial del estilo de vida de Jesús. O sea, en realidad nosotros estamos llamados a vivir el discernimiento como una actitud de fondo, más que como actos puntuales, aunque a veces hay que tomar decisiones. Pero ahí, esto lo puedo decir, vino del mismo jesuita que en su aportación lo dio por ahí. Y muy bien que entró a los jesuitas, hombre, es su tema fuerte. Entonces desde ahí, bueno, pues yo acompaño al discernimiento, a esa búsqueda, a la persona, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que aquí ya puedo detenerme. Esta es la imagen de Pentecostés que está justo ahí en todo el vestíbulo, en el hall, afuera del aula Pablo VI, que es preciosa porque, bueno, no se distingue mucho, pero está la Virgen al centro, los apóstoles, y luego los papas y obispos, a la derecha y a la izquierda, desde San Pedro, iba a decir hasta nuestros días, ¿verdad? Y digo, ¿será que este sínodo, de alguna manera, por cómo se dio, por los efectos que pueda tener, sea un nuevo Pentecostés en la iglesia, un nuevo aire? Ojalá. Termino diciendo que el otro día está el Papa discerniendo si va a dejar este documento tal cual, como documento sinodal, o hace lo que normalmente él hacía, una exhortación apostólica, ¿no? Porque el sínodo le ofrece al Papa, y luego el Papa es el que manda su... Y que el Papa estaba como, me parece, en discernimiento, porque decía, por un lado, yo quisiera que el documento salga tal cual, porque es del sínodo, no es de una persona, aunque yo sea el Papa. Y esa persona me decía que es quizá el primer documento que, viniendo de un grupo sinodal, ya refleja mucho de, digamos, lo que el Papa Francisco ha impulsado.
Entonces quizá tenga mucho valor dejarlo como documento sinodal. Porque ya mañana no diremos, era el Papa Francisco, sí, ya aquel que usaba zapatos usados y que no sé qué. Sí, porque pues qué bien. No. Es que esto lo dijo el sínodo. Y el Papa, desde luego, entre ellos. Está en eso. ¿Qué vendrá? No sabemos. Pero lo interesante es que eso se publicó el mismo día y además con los votos. Yo nunca había visto que se publicaran los votos de una decisión. Está todo en internet. Usted vea cada número cuántos votos tuvo. Va a ese internet a Vaticano y ahí está. Interesante. Desde luego que sacó el periodismo, pues aquellos números que tuvieron más jaleo. Pero todos los números pasaron con 2/3 para arriba, que es lo que se necesita para que pase. O sea, no hubo ningún número que se quedó. Que en uno tuvo 3 en contra y en otro tuvo 40, bueno, pues sí hace pensar. Pero yo digo, oye, pero tuvo 210 a favor. A lo mejor esos 40 en contra es porque el contexto es tan diferente que no lo ven. Pues respetemos. Pero qué alegría que 200 sí lo ven. Bueno, yo las veo así, ¿eh? Yo tiendo a ser más optimista que pesimista, ¿no? Pero por otro lado digo, es que yo lo viví, ¿verdad? Y yo soy más por esta idea de la cultura vocacional, o sea, ¿cuáles son aquellas actitudes de fondo que hay que generar en la misma evangelización, en todo este proceso, para que sea posible que el joven diga, es que no es que yo tenga vocación, es que soy vocación. O sea, ahí es la semilla que ya está ahí. O sea, o la dejas desarrollar o no. Pero es que yo soy, no es que yo tengo, a ver si Dios me llamó y me dijo, ¿no? También lo digo, tuvimos un momento ahí, ¿te acuerdas, Ismael, en el grupo de los 12 superiores generales? Hablamos del tema. Y un momento que yo les decía, me encanta oír este grupo, les digo. Y vean cómo nos hace falta generar reflexión. Ya aquí entre nosotros 12 hay como unos 7 conceptos diferentes, que es normal. Ahora sienten a 10 de su congregación a hablar de eso y van a ver lo que va a salir. O sea, aquí estamos los 10 o 12 superiores generales. Bueno, a veces nos ponen a los más malitos porque no hayan qué hacer con nosotros y nos ponen ahí. Pero hombre, en principio creo que tenemos un poquito de cabeza, ¿no? ¿Verdad que así fue, Ismael? Yo les decía, ¿qué pasó? Pues entonces esto nos va a pedir, yo digo, vamos a decir, generar más reflexión desde la misma vida y ayudar a decir, al final realmente es ayudar a cada joven, porque su vocación es él. Y que ojalá, desde un testimonio, entonces diga, es que yo siento que yo quiero ser como usted. Pues mira, vamos a acompañarlo. Esto pide mucho soltar. Yo ya solté mucho porque mi congregación se ha venido así, en los números así de picada, ¿no? Y ya le decía el otro día a un grupo, les digo, miren, éramos casi 10.000, hoy somos 2.900. Y estadísticamente pues vamos 100 por año que fallecen por la edad. Entonces les digo, a mí ya me deja de preocupar si vamos a hacer 1.000 o 2.000 o 500. Si llegamos a hacer 300, no me importa, pero que esos 300 vivamos con pasión la vocación. Eso es lo que me preocuparía. Vamos a trabajar por inyectar eso. Es que si no, el número eso ya pertenece a otro tipo de estructuras, pero nos pesa tanto. Bueno, no sé, ustedes son una congregación más nueva, tienen esa ventaja. La mía tiene 200 años, sí. Nos pesa el peso de la historia muy fuerte a nosotros. Pero a ver, aún así yo creo que si, o sea, el sínodo no es el sínodo del momento del mes de ahí, sino que es el proceso sinodal que tuvo su asamblea. Pero en realidad, pues lo fuerte es ahora, ¿verdad? Incluso hasta el Papa llegó un momento a pensar si volvía a hacer otra reunión sinodal con jóvenes, parecida a la de marzo, como para... Y están en eso, finalmente no sé qué decidan. Lo que me queda claro es, para empezar los que lo vivimos, pero todos los que tenemos, digamos, un papel de liderazgo, ahora nos toca, yo les ponía el ejemplo a los superiores generales y les decía, imagínense a toda su congregación, sus ramas o toda su fraternidad. Hay un congreso, ¿le llaman ustedes? Un capítulo general, sí, ¿verdad? Hay con toda una vivencia muy bonita, no sé cuántos días, el mío duró 44, es un poco largo, pero fue muy bonito. Bueno, terminas y sales con un documento que luego dices, muy bien. ¿Ahora qué toca? Pues que todos los que no lo vivieron traten de vivir un proceso para poder llegar a entender y a iluminarse de eso, ¿no? Pues yo digo, ahora es lo mismo. O sea, ya pasó el capítulo o el congreso a nivel de la cúpula de la iglesia. Todos los que no fuimos, me excluyo, ahora ¿qué hay que hacer para que eso, digamos, es que también era para mí? Pues hay que hacer un proceso. Yo digo, el primer proceso
pues eso que están haciendo ustedes, pues vamos a compartirlo. Bueno, pues traemos a alguien que lo vivió, qué bien. Al menos ya nos da el gusto por decir, oye, vale la pena a lo mejor leer esto. Me decía un superior general que lo estaba haciendo, dice, yo estoy retomando el documento, lo estoy leyendo cada día en mi meditación, dice, y voy anotando lo que puede tener de consecuencias para mí o para mi congregación. Dice, y no te digo lo que he sacado de riqueza. Bueno, pues lo primero, pues vamos a leerlo este año, ya no digo en un día, se lee en un día, ¿eh? Ahí nos lo leímos el último sábado, de 9:30 a 12:30 y todavía 1 hora por la tarde, o sea, y nos escuchamos, o sea, que es decir, que queriendo en un día se lee. Pero bueno, tampoco lo hagan así, se van a se empachan, ¿no? Esa es una. Otra cosa que me impactó y que el Papa dijo el último día, pero así impresionante, dice, a ver, estamos concluyendo el ciclo. Dice, lo primero, no se nos olvide que este grupo no es un Congreso de la Unión, ¿cómo se llama estos de los gobiernos? ¿Cómo se llama? Exacto, no es un parlamento, dice. Y si votamos más o menos, dice, este es un grupo contenido por el Espíritu Santo. Dice, aquí lo que hemos vivido es una experiencia del Espíritu, dice. Entonces no nos olvidemos de ello. Y dice, y vamos a ver de aquí qué transmitimos. Podemos transmitir lo que queramos, pero no nos olvidemos que esta es una obra del Espíritu. Y luego dice, documentos, y lo agarra así y dice, uno más, dice. Documentos no es lo que necesita la iglesia, dice. Ustedes 267, ustedes 36 jóvenes, dice. Tomen el documento, órenlo y vívanlo. Es lo único que les pido. Lo demás, no se preocupen. O sea, ¿qué clave me da el Papa ahí? Y es cierto, estamos inundados de documentos. Vamos a ver cuántos hay desde el Vaticano para acá. Es que yo no llego ni a leerlos. Es más, algunos me dicen, ¿ya conociste tal encíclica del Papa? ¿Cuál? Le digo, es que ni la leí. O sea, punto. Bueno, a ustedes no les pasa, seguro que ustedes saben todo el día. Bueno, entonces, aquí voy yo. Primero es como lo personal que yo me tomo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo la USG de Superiores Generales? Oye, le dedicamos los 3 días a este tema. Y los 10 que fuimos para allá, nada de que escapan. Vengan, nos van a contar. Ellos tienen a nosotros adelante, tratando de, pues imagínense los 10 exponiendo. Lo que no dijo uno, lo dijo el otro, y creo que dio una idea bastante global. Y luego dijimos, ¿qué nos toca para nuestras congregaciones religiosas? Bueno, es decir, ahora lo que tocaría es eso, cómo generar procesos. Cómo vivir, por ejemplo, la sinodalidad. Cómo reviso mi propia pastoral. Bueno, pues si esto, yo digo, le damos los próximos 5 años, en serio, hombre, no me digan que no cambian las cosas. Yo digo, ¿no? Por ahí lo visualizo. Ahora, ¿qué va a decir? Pues bueno, usted toma el documento y al final dice, sugerimos en concreto que las conferencias episcopales, no sé qué, trae sugerencias muy concretas. Que ofrezcamos a los jóvenes un año de discernimiento vocacional, incluso viviendo en determinado lugar, con estas 3 condiciones. Experiencia misionera, experiencia de comunidad y experiencia de discernimiento. Eso yo no lo había visto en documentos de este tipo. Para nuestras congregaciones es lo más normal, lo hacemos tantas veces ya. Pero que se diga a los obispos, háganlo, oye, algo aquí va a pasar. Por ahí intuyo. Ahora vamos a ver, yo espero el documento final ya con qué peso venga, que yo pienso que viene con un buen peso de la iglesia misma. Y claro, solo 250 obispos no basta, es que son muchísimos, ¿verdad? Pero bueno, ya es algo. Sí, yo lo que me venía en mente, yo me acuerdo de una de las frases que yo pude decir cuando mis 4 minutos decía, hoy estamos para situarnos más nosotros, más como discípulos que como maestros, de cara a la pastoral, o sea, a la escucha. Y también yo estaba pensando que muchas claves de lo que hoy pasa, si los mismos jóvenes son los protagonistas y evangelizadores, pueden quizá hoy llegar más que nosotros, ¿eh? Y eso es evidente, basta tener la humildad para reconocerlo y probarlo. Después se hablaba ahí también, y no sé si el mismo sínodo lo refleja o no, pero en las reflexiones salía y decía, a ver, hay un núcleo de jóvenes, digamos que son los que son más dentro de la iglesia, que participan en la pastoral, que vienen a misa, que participan, que cantan. Bueno, ese es un grupo clave que hay que cuidar mucho. Luego hay otro grupo que es más, bueno, de vez en cuando, vienen, por ejemplo, usted hace la peregrinación de la cruz de no sé qué, y ahí tiene, bueno, los que no vieron todo el año, o no se diga el miércoles de ceniza, que en México es el día que más se llenan las iglesias. Bueno, pues, ¿cómo hacemos, no? Y hay otros que ni se van a acercar, ni están ahí, y que habría que ver cómo vamos a ellos. Entonces hablaba como de esos 3 grupos, y que entonces cada uno de esos grupos va a tener
una diferente pastoral y un diferente método quizá de nuestra parte. Pues ahí viene toda la creatividad. Pero ven, esto implica, según yo, multiplicar monitores. Yo, por ejemplo, en una de mis escuelas de España me da mucho gusto porque tienen monitores a tiempo libre que vienen a la pastoral de jóvenes gratuitamente, no se les paga nada. Y yo cuando los veo en la provincia juntos, y son 180, 190 monitores, jóvenes universitarios, que también viven proceso en lo que llaman los grupos de crecimiento y no sé qué, pero luego ellos atienden a otros, no sé, 5.000 jóvenes. Bueno, ¿cómo pudiéramos ir multiplicando? Pero eso pide, claro, formación, pide energía, pide también saber uno dejar ir muchas cosas, porque lo van a hacer diferente, eso sí. A lo mejor hay una conferencia, pues, como la que di hoy, otro joven lo hubiera hecho en 5 minutos con un vídeo. Pues sí, porque ahí el que nos dio la clave fue el mismo Rosano, uno de los dos secretarios, y dice, es mejor no hacer un sínodo sobre la mujer, sino un sínodo sobre la sinodalidad. Porque si lo hacemos solo de la mujer, estamos ya partiendo equivocadamente del punto de vista. Es que la mujer tiene su papel como la parte, incluso el Papa habla mucho, ya no es que seamos complementarios, no, es la relación recíproca, es la reciprocidad. Fíjense qué bonita la manera de ver la relación entre hombre y mujer, y no la palabra complementariedad, porque se habla siempre de que me falta o te falta y yo completo, no, es la reciprocidad, desde una igualdad del ser humano, ¿no? Y entonces decía, es mejor hacer el sínodo sobre la sinodalidad, que esto va a integrar el plato fuerte, que es la mujer, y los jóvenes, y los religiosos, y las religiosas, y los casados, o sea, ¿ves? Por ahí se fue. No sé qué venga el próximo sínodo, pero sería genial si fuera sobre la sinodalidad, y que fuera un gesto bonito hasta la representatividad que ahí pudiera haber. Y por eso no se toma el tema, me parece, del sínodo sobre la mujer, porque es como, ¿sí me entienden? Como ya falsear de entrada, como si, bueno, mañana hacemos el sínodo del hombre, y pasado el sínodo de los... No, espérame. No sé si me explico. O sea, es que todos somos la parte del cuerpo que debe estar armonizado. Sus necesidades, que también tiene el Papa igual. Yo el Papa, que me acuerdo la última vez que me tocó, accidente también, yo venía bajando con esta laica, Karina se llamaba, y veníamos, le digo, oye, vamos a que van los jóvenes a una foto, y a la hora de ir bajando la escalera, estaba el Papa en el ascensor, y claro, él iba a bajar también, entonces dijimos la escalera, ¿verdad? Y dice el guardia, no, vayan con el Papa. Uy, entras al ascensor aquel grandote, que le digo al Papa en estos segundos, ¿verdad? Y luego, ya que está, buenas tardes, santidad, ¿cómo está? No sé qué, pues bajas en 10 segundos, ¿no? Y al salir, estábamos del otro lado del vestíbulo, acá estaba la mayoría de los obispos, salimos, y el Papa ahí se quedó parado, era el descanso. 7 minutos estuvimos con él, ¿se imaginan ustedes? Así gratuito. Y entonces, no había fotógrafo, o sea, no tengo nada. ¿Dónde está el fotógrafo? Que tome aquí esta foto. Fue donde le pregunté, como si no se cansaba de tanta reunión. Le digo, ¿y usted cómo ve este sínodo? Y dice, mira, este ha sido, me parece, de los mejor preparados. Y dice, y muy pronto ha despegado, como los aviones. Dice, lo veo así. Dice, estoy buscando una expresión mejor que la de opción preferencial por los jóvenes, porque esa ya en América Latina, dice, está muy gastada, dice, necesitamos otra, pero no la encuentro. Yo feliz diciendo, mira, el Papa no encuentra lo que busca. Oye, y yo a veces de superior general tampoco, qué bueno, si él tampoco lo encuentra, yo estoy feliz. O sea, no sé si me explico lo que quiero decir. Uno cree que son personas como los superhéroes que tienen línea directa con Dios. No, cualquiera de nosotros tiene el Espíritu. Miren, fue un momento gratuito, precioso. Y luego ya hablamos de la escuela, porque estaba también esta persona. Y, bueno, un momento así, le dije, ¿quiere que le traiga agua, un jugo? No, ya tomé, tranquilo, que estoy, no, como diciendo, ¿qué quiere hacer, verdad? No, estoy aquí con ustedes. Bueno, fue mi mejor momento, casi al final. Y ya al último pasó un obispo, ¿no? Y ya saco mi móvil y le digo, oiga, tómenos una foto, porque este momento es único, por favor. Y ya con el móvil me tomó una foto, pero no son de esas así bonitas que vas y compras al Vaticano, ¿no? O sea, era una pobre y un poco movida, digo, ay, este no sabe tomar. Pues no me importa, mi mejor momento no se registró en los... Fue así. Bueno, ya.